Bienvenido, mi estimado Daril, estimado audiencia, al sexto episodio ya de Cienciacionalistas. Esperamos que estén disfrutando este podcast tanto como nosotros lo estamos disfrutando, aprendiendo. Eh, y pues bueno, hoy venimos otra vez con otro tema que abunda mucho, ¿no? En las redes sociales últimamente. Yo diría que irónicamente es un tema que le está dando la vuelta al mundo, ¿no? Pero planamente o esféricamente. Esféricamente, digamos. Claro. Pues precisamente vamos a hablar hoy de la Tierra plana. Eh, Pareciera, ¿no?, que los océanos no podrían estar pegados a una esfera, como nos lo muestran nuestros amigos terraplanistas. Y por lógica, esa es una de las principales o de los principales argumentos que utilizan para respaldar su teoría de la Tierra plana. Sí, ¿cómo es posible, ¿no? Que la física no funcione exactamente igual a escala macroscópica, que a una escala microscópica, que a una escala incluso astronómica, ¿no? Ahí es cuando creo que les crea cierto desbalance mental. ¿Cómo puede ser posible esto si yo hago el experimento aquí en la Tierra y no sucede? Pues pareciera que para muchos de nosotros es algo intuitivo, ¿no? Para otros no, y por eso estamos aquí, para abordar ese tema, para desmitificar, pero sobre todo para entender por qué. Claro. ¿Por qué creemos en eso? O por qué hay gente que, bueno, yo no creo, pero por qué hay gente que cree que la Tierra es plana. Es bueno que lo aclares, Carlos. Así que iniciamos este episodio, los invitamos como siempre a comentarnos ahí en la cajita de comentarios, dejarnos su like, compartir este episodio si les gusta y si no, pues también compártanlo con alguien que a lo mejor sí le pudiera gustar. Pues si quieres, Charlie, podemos iniciar con pues Pues desde el principio, exacto, dirían algunos que no como en la saga de la Guerra de las Galaxias. ¿De dónde viene esta idea? Más que una teoría, yo creo que es una idea, ¿no? Porque una teoría está compuesta por antecedentes históricos, por un marco teórico, por algo un poco más sólido de la idea, que solo una idea, ¿no? Que es pues esta idea de la Tierra plana, ¿no? Hay mucha gente que dice que que la cristiandad medieval tuvo mucho que ver con esta idea de la tierra plana, ¿no? Okay. Decían que las ideas de, por ejemplo, cuando en la época de Cristóbal Colón, uno de los argumentos más sólidos era que, pues, ¿cómo iba a ser ese viaje, ¿no? Un viaje tan largo, por una ruta nueva, que era muy posible a lo mejor pues, que se fueran a caer los barcos, las carabelas, por el fin de la tierra, ¿no? Esa es una de las teorías o es una de las ideas de la que nos hablan estos personajes. Sin embargo, pues hoy sabemos que esto no es cierto, ¿no? En la Edad Media se sabía perfectamente que la Tierra era plana. Digo, perdóname, que la Tierra era esférica. Y sí es cierto que Colón tuvo muchos detractores y muchos opositores para emprender su viaje, ninguno de estos lo fue por creer en una Tierra plana. La pregunta que entonces se plantea es ¿cómo y cuándo surgió esta falsa idea en la Edad Media? Precisamente la navegación fue uno de los de las grandes experimentaciones, vamos a decirlo así, que tuvieron para darse cuenta de que la Tierra no era plana, porque cuando viajaban también había un cambio, ¿no?, de las estrellas de la noche, lo que mostraba que había un cambio de cómo las estrellas se desplazaban sobre el firmamento, vamos a decirlo así, ¿no? Incluso los grandes pensadores cristianos, ¿no? O sea, como San Agustín, como Isidoro de Sevilla, Santo Tomás de Aquino, pues ya ellos no tenían esa duda, ya era una realidad de que la Tierra era una esfera, nunca fue algo que se pusiera a discusión. Si me permites interrumpirte, Charlie, de hecho tengo un texto de San Agustín donde compruebo, donde dice, donde versa que la Tierra era esférica. Y dice, la mole esférica y acuosa tiene el día por un lado con la presencia de luz y la noche por el otro con su ausencia. Entonces, pues incluso estos pensadores cristianos, como dices, pues ya tenían una idea pues bastante acertada, ¿no? De que la Tierra era esférica. Y si bien es cierto que tiene implicaciones religiosas, pues de dónde pudieron haber surgido estas, ¿no? Y no me llega ninguna otra cosa a la cabeza que no sea de la Biblia, ¿no? De hecho, en la Biblia hay también algunos pasajes donde te dicen, o donde te dan a la idea que la Tierra es plana, o donde uno podría confundirse semánticamente y entender que la Tierra es plana.
Hay 4 pasajes en particular que si me permites los voy a leer. Uno de ellos es Apocalipsis 7:1, que dice: Vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase de alguno sobre la tierra. Lo que nos da a entender que, pues, esta persona estaba viendo los 4 cuadrado, ¿no? Exactamente, Cuadrado. estaba viendo un solo plano, Uh-huh. ¿no? Otro de ellos fue en Mateo 4:8. El diablo lo llevó consigo a una montaña excepcionalmente alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Lo que también te hace entender tal vez que pues desde algún punto de la Tierra pues se puede ver absolutamente toda la Tierra y todos los puntos geográficos que hay en ella, ¿no? O sea, así como en el Rey León, ¿no? De no vayas para Exactamente. allá, Simba, porque ese es el reino del terror. Sí, exactamente, exactamente. Hay otro pasaje, Daniel 4:11, que dice: Crecía este árbol y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Entonces, si estás en la Antártida, pues lo puedes ver desde el Ártico, ¿no? En perspectiva, ¿no? También podría pensarse ello. Y el último, en Isaías 40:22. Es el que está sentado sobre el círculo de la tierra, que es a lo mejor el más revelador, ¿no? Que muchos podrían pensar, pues es que la Biblia lo dice, Dios lo dijo, ¿no? Entonces a lo mejor de ahí parte cierta idea de estos personajes, ¿no? Que creen en esta, pues en esta idea. Aunque claro, como ocurre en estos textos, puede ser metafórico, ¿no? Más bien. Totalmente. No puedes tomarlo Literal. literal. Por supuesto. Sí, de hecho, como comentas, el centro de la polémica no era si la Tierra era plana o no, ¿no? El centro de la polémica fue la localización de la Tierra en el universo, no la tesis de la Tierra plana en el caso de Galileo. Pues, de hecho, Galileo fue acusado pues, de la teoría del heliocentrismo, ¿no? No de si la Tierra era plana o no, en ninguna de sus acusaciones estaba ese... Sí, como dices, o sea, más bien la discusión era de si la Tierra era el centro del universo, si el Sol giraba alrededor de la Tierra, o si estaban atadas a bolas a lo mejor de cristal, ¿no? Que pudiera explicar esos movimientos, ¿no? Exactamente. Pero ¿dónde nace el mito del mito? O sea, el mito de que de la Edad Media se gestó esta teoría. Claro. Pues esta acusación empezó más o menos en el siglo XIX con pues un señor, un norteamericano, un escritor norteamericano que se llamó Washington Irving. En realidad este biógrafo imaginó un choque dialéctico que nunca se produjo en estos términos, como lo que te comentaba de los textos de la Biblia. Este hombre hizo un escrito, una publicación, un libro, que tuvo un gran éxito, ¿no? en la escena de la Junta de Salamanca, que este es un organismo que se encarga de la coordinación de un montón de asuntos eclesiásticos, ¿no? Como la promoción y la divulgación de la Semana Santa, como la financiación de la restauración de las imágenes procesionales, entre otras actividades de ese calibre, ¿no? Esto, pues, ejerció una fascinación completamente irresistible por esta equivocación, pese a que hubo en esa época otros historiadores que señalaron que era una completa mentira, una fantasía, ¿no? Y de hecho el propio Irving también declaró que solamente una minoría en esa época sostenía que la Tierra era plana, ¿no? Y es así como a partir de este señor, de Washington Irving, es que otros autores, pues, abundaron en el supuesto del terraplanismo medieval. Entonces estamos hablando de un mito, ¿no? Que surge ya más para acá, o sea, más hacia nuestros tiempos, y que de hecho toma fuerza más en nuestra época, ¿no? Vamos a decirlo así, con estas tendencias, ¿no? De lo que se llama ahorita la posverdad, ¿no? Que es ajustar tu visión o la realidad a tu visión, ¿no? A tus creencias. Precisamente. También agarra fuerza por la propia desconfianza que ha ido creciendo, a lo mejor más hacia las instituciones, pero también hacia la ciencia. Y de hecho es en países, en Estados Unidos y Brasil, donde este movimiento ha adquirido pues más fuerza. Había, creo que si no mal recuerdo, por ahí un video incluso de un terraplanista que afirmaba que había 11 millones de creyentes de que la Tierra, en Brasil, de que la Tierra era plana. Esperemos que ese número no sea cierto, ¿no? Pero pues sí es algo en lo que nos deja que pensar. Y nos habla también de estos movimientos fundamentalistas religiosos que han impulsado una agenda moral religiosa
dentro de la política, ¿no? Sí. Es importante destacar que el objetivo de este capítulo pues no es convencerlos, no es convencer a nadie de que la Tierra pues tiene una forma más o menos esférica, ¿no? Más bien es abordar un interrogante todavía pues más fascinante, ¿no? Como ya dijiste, ¿qué es lo que lleva a pensar a la gente que la Tierra podría ser plana, ¿no? Y para ello citaré o hablaré mucho de un trabajo realizado por un par de personajes de científicos mexicanos, uno llamado Pablo del Monte Luna y el otro es Miguel Nakamura. Estos fueron, bueno, uno es doctor en ciencias marinas y el otro es licenciado en física y matemáticas en el IPN, ¿no? De hecho, toda esta información que o parte de esta información que vamos a contar en este episodio, pues lo vamos a dejar en la descripción del video, ¿no? Para que lo puedan revisar y puedan, pues leer qué es lo que opinan ellos acerca de este tema. O qué investigaron, más bien. Exactamente. Y bueno, entonces, Carlos, ¿qué crees que ayude a seguir nutriendo el mito de la Tierra plana en esta época? Pues ya estábamos dando como una pequeña introducción, ¿no? De por dónde va la situación. Igual investigando me encontré que ha habido varios estudios que han investigado, ¿no? La parte a lo mejor un poco discursiva del movimiento terraplanista. Y pues va de la mano, la teoría terraplanista va de la mano con el aumento de la creencia en las pseudociencias, ¿no? La falta de un pensamiento crítico, la desconfianza hacia las instituciones. Y uno de estos estudios que me encontré habla de que precisamente realizando una encuesta, ¿no? Donde estaban midiendo la desconfianza hacia las instituciones científicas y a la ciencia en general, pues entrevistaron a 140,000 personas en 140 países y pues encontraron que de hecho Latinoamérica es una de las zonas o de las regiones geográficas donde existe una mayor desconfianza hacia la ciencia y donde la gente desconoce en gran medida los beneficios que la ciencia tiene en sus vidas. Pues eso era de esperarse, ¿no, Carlos? Porque, pues digamos, tomando en cuenta que el nivel de educación en Latinoamérica pues es de los más bajos alrededor del mundo, pues esto pues va de la mano, ¿no? De la desconfianza que le tienen a la ciencia, pues porque no la estudian. Exactamente, no la estudian, no hay a lo mejor tampoco esa promoción de que seas curioso también por investigar, pudiera decirse. Porque esto se da mucho en las escuelas, ¿no? O sea, pues el alentarte a hacerte preguntas. A ser y dificulta la educación también. Sí. Dificulta la educación, o sea, dificulta el trabajo del profesor por educar pues a los niños, a los adolescentes. Claro. E incluso también a los adultos. Sí. Y después también tenemos estos dos factores, ¿no? O sea, dos factores como la posverdad y las fake news, ¿no? Que son, ya mencionábamos, ajustar mi visión a lo que se ajusta a lo que yo creo. Y eso es lo que yo considero como verdad. Sí. Sin embargo, estos dos conceptos nada más a lo mejor nos ayudan a catalogar o a organizar un poco las ideas, pero no explican por completo todo el mecanismo social que interviene. Y para ello, pues seguimos con esta parte a lo mejor de los análisis discursivos, donde encontraron también se ha encontrado que el discurso terraplanista mezcla, ¿no? Como ya decíamos en otros episodios, mezclan conceptos, mezclan teorías, y que parece más un movimiento a lo mejor más cercano a un movimiento creacionista que a un movimiento que niega el cambio climático. Sí. A veces ellos niegan la naturaleza religiosa de su movimiento, ¿no? Pero utilizan muchas veces también a la religión para atacar a la ciencia. Niegan hechos científicos, pero al mismo tiempo hablan de que ellos hacen ciencia, ¿no? Porque utilizan el método científico y la experimentación que ellos hacen es muy empírica. Aquí, ¿qué ocurre, Darío? Que al igual que una bola de nieve, ¿no? Cuando empieza a tomar fuerza una mentira, pareciera que esta mentira se convierte en una verdad. Entonces, ahí en el movimiento terraplanista hay una abundancia de ideas
que parecieran ser científicas, pero que cuando uno las analiza adecuadamente, más bien lo que encuentras es que hay una total incongruencia, incluso entre ellos mismos con las teorías que te platican. Exactamente. Y es por eso que vamos a comenzar, pues, a describir la representación física más frecuente usada por estos, pues, parlantes de la Tierra plana, ¿no? El modelo del mapa que utilizan por la Asociación Terraplanista Universal o la Asociación Terraplanista del Mundo, no sé cuál sea su logo o su nombre propio, pues utilizan un mapa, ¿no?, en su logotipo para representar el mundo plano, ¿no?, que no es nada más que una proyección que ya se ha inventado por una parte de la ciencia que se llama la cartografía, llamada proyección azimutal equidistante, que no es nada más y nada menos que la representación de la Tierra en un plano, ¿no?, que es como nosotros aprendimos a dónde están los continentes, que el norte se encuentra arriba, que el sur se encuentra abajo, etcétera, etcétera. Lo que nos muestran a nosotros en la primaria y en la secundaria cuando nos están enseñando geografía, esa es la proyección azimutal equidistante, ¿no? En esta representación, el Sol y la Luna, o lo que se dice es que el Sol y la Luna se mueven por encima de la Tierra en posiciones circulares, ¿no?, en posiciones que se denominan puntos antipodales. El día y la noche, es decir, uno enfrente del otro. El día y la noche en esta ideología ocurre cuando el Sol en cualquier instante ilumina la mitad del plano y la otra mitad pues será obviamente de noche, ¿no?, donde no está por encima el Sol. Mientras que las estaciones del año, por su parte, transcurren a medida que ese círculo cambia de tamaño, porque sí es cierto, en este plano hay varios círculos. De hecho, si es posible, podemos ponerlo en pantalla para que lo vayan entendiendo. Y bueno, mientras que las estaciones del año transcurren a medida que este círculo cambia de tamaño, el invierno ocurre en las partes del plano más alejadas al Sol y el verano en las partes más cercanas a este, ¿no? En este mapa se muestra, en el mapa AB, que es el que tenemos a la derecha, se muestra la ubicación de la circunferencia, que es esta línea negra continua, que el Sol y la Luna recorren durante el verano de los países más cercanos al borde. Y la circunferencia más pequeña, que es la línea punteada, es el recorrido que ambos cuerpos lo hacen durante el invierno de estos países, ¿no?, como les acababa de explicar. Estos autores, Pablo del Monte y Miguel Nakamura, hacen la muy acertada reflexión de hasta qué punto la propia representación de la Tierra en estos planos, como son los mapamundis, pues han influido en la cosmovisión de los terraplanistas, ¿no? A lo mejor han influido mucho. De hecho, ha habido terraplanistas que dicen que la bandera de las Naciones Unidas es una representación verdadera de la Tierra plana y pues que es el símbolo oculto, ¿no? El símbolo oculto a plena vista, ¿no? Es parte de los argumentos que blanden estos pensadores, ¿no? Y el último rasgo de este modelo de la Tierra plana es un gran muro de hielo que rodea este círculo, ¿no? Que dicho sea de paso, pues se atreven a asegurar que incluso tienen las medidas exactas, ¿no? Que mide alrededor de 45 metros de alto este muro helado, ¿no? Que nos separa del espacio, de la nada, ¿no? Según también las teorías terraplanistas, el Sol y la Luna están más o menos a una media de 20 a 30 kilómetros de distancia de nosotros, lo que pues es a todas luces una completa mentira, ¿no? Claro. Aunque bueno, estas medidas, como bien lo aclaraste, pues cambian dependiendo del tipo de terraplanista que seas. Así es. Sí, de hecho, igual investigando, te encuentras con este tipo de, vamos a decirlo así, de incongruencias, porque de hecho podemos resumir 4 teorías de la Tierra plana, ¿no? 4 modelos de Tierra plana, ¿no? Okay. El más conocido, que es el que está conformado por la forma de disco, ¿no? Que somos una especie de disco, ¿no? De pizza. Sí. Con el polo norte al centro, ¿no? Que es el del mapa de las Naciones Unidas, el polo norte al centro, y la Antártida rodeando todo el que es la circunferencia del este. Luego hay otra, ¿no? Que nos habla de una Tierra plana, pero que es una media naranja, ¿no? O sea, ya no es una pizza, ahora es una media naranja. Porque pues debe de haber un pedazo de tierra abajo que sostenga todos los mares para evitar que se caigan, evidentemente. Okay. Que por cierto, no sé si lo hablaremos más adelante, pero ahí hay un tema, ¿no? De una definición con el tema de la planicie, ¿no? De lo plano, que es realmente plano. Y pues la Tierra
aunque quisiéramos ser plana, pues no es plana. Luego está esta teoría de la Tierra o sea, que es plana, pero tiene una cúpula, ¿no? Porque por ahí una también que nos dice que no va subiendo por la gravedad, ¿no? Entonces, tenemos una Tierra plana con cúpula, ¿no? Pero pues esta teoría no nos dice de qué está hecha la cúpula y pues básicamente ¿Quién también... la hizo? ¿Quién la puso ahí? Exactamente, y deja de eso, o sea, esa hasta se me hace fea porque se me hace triste. Porque si tú agarras un telescopio, ¿no? Te vas a un lugar donde no haya mucha contaminación lumínica y logras fotografiar o sacar fotografías incluso de galaxias lejanas, pues para ellos, pues esto es básicamente, son foquitos, ¿no? Que ponen en el domo para que creas que hay un universo allá afuera. Y a mí se me hace triste personalmente porque creo que es rechazar la belleza del universo, ¿no? Y por último, pues está una teoría, ¿no? De Tierra plana, que son varios círculos. O sea, vaya, es la Tierra plana y está el centro, y alrededor hay más, vamos a decir así, como más tierra. Okay. Entonces está la Tierra plana al centro, después está la barrera de hielo de la Antártida, después, circundante a todo esto, hay otros continentes, otros mares, y después hay otra barrera de hielo y después afuera hay otros continentes también, donde viven criaturas que ya desaparecieron aquí en la Tierra aparentemente. Entonces está bastante rebuscado. Es lo que te iba a decir, hasta me cuesta trabajo imaginármelo. Uh-huh. Sí, la verdad es que está raro. De hecho, también por ahí había escuchado que pues había una tierra plana que estaba sostenida por 4 tortugas, ¿no? Que no necesariamente eran las tortugas ninja. Y sí, era otra de las teorías que había, ¿no? Pues hay muchísimas. O sea, yo creo que si le buscas, encuentras bastantes cosas interesantes. Sí, que lamentablemente o afortunadamente, pues se contradicen unas con otras, ¿no? En muchos de los casos. Pero, pues, ¿qué implicaciones tendría la existencia de una verdadera, de una real tierra plana, ¿no? En el imaginario de que esto de alguna manera pudiera ser posible, porque, pues como veremos, básicamente toda la física que se conoce actualmente, pues tendría que modificarse en el mejor de los casos, ¿no? O si no es que hasta ignorarse. Para empezar, en una supuesta tierra plana, Charlie, las explicaciones tanto del día y la noche como de las estaciones del año, pues claramente pues no son posibles reunirlas en una sola representación plana, una sola representación visual. Por eso la tierra plana pues es un modelo que no es válido para la ciencia, que se puede concebir en la ciencia moderna, ¿no? En una tierra redonda, por el contrario, pues estos problemas, o más bien estas representaciones de día y la noche y de las estaciones del año, pues no representan absolutamente ningún problema, porque como podemos ver en un globo, si me permites voy a traerlo a la mesa, y ahí por favor pones un... Bueno, pues como retomando, pues como les decía, en una tierra redonda, pues nada de esto podría constituir ningún problema, ¿no? Mientras que el globo rota sobre su eje, es de día en la mitad que está de cara al sol, que podríamos decir que es esta, ¿no? Mientras que en el hemisferio y de noche, pues en la zona opuesta, ¿no? En la zona que no le da, pues, la luz solar, ¿no? En cuanto a las estaciones del año, pues es verano en el hemisferio que recibe mayor insolación, es decir, en el hemisferio norte, en este caso, ¿no? Podríamos decir que en este hemisferio es el que recibe mayor insolación, sería verano, e invierno en el que recibe menos, ¿no? Y esto pues por la pues, varía en los hemisferios debido exactamente a la inclinación del eje de rotación de la Tierra, ¿no? Y por retomo lo que se decía al principio, ni siquiera es posible en un imaginario asumir pues dicha tierra plana, ¿no? Debido a que tendríamos que ignorar un montón de conocimiento pues comprobable actualmente, ¿no? En materias de física, de astronomía, de geología, de geografía, como, no sé, tal vez la gravedad, la primera ley de Newton, para empezar, ¿no? Pasando por las eras geológicas o las predicciones meteorológicas incluso, ¿no? Pero eso, pues creo que ya es irnos un poco más lejos, ¿no? Otra de las implicaciones más llamativas que viene a la mente de nosotros y de estos autores
es la gravedad. Y pues no es para menos, Carlos, ¿no? Descartando, pues, para empezar, o sea, o comenzando por descartar la teoría del heliocentrismo, la gravitación universal, por supuesto, el efecto de la gravedad en la Tierra plana es que todo cuanto se asiente sobre ella será atraído con intensidad creciente hacia su centro de masa. Es decir, si estamos hablando de que la Tierra es un círculo, es un disco, pues todo tendería a agruparse al centro del círculo, ¿no? Por física, ¿no? Pero pues en virtud de que pues esto no sucede así, la respuesta de los terraplanistas, o la respuesta más fácil, la salida más fácil, es descartar de forma categórica el concepto de gravedad. En su lugar, estos personajes hablan del concepto de densidad para explicar por qué todo lo que sube pues tiene que bajar, ¿no? Porque pues esto tiende a caer, porque todo tiende a caer dentro del disco, ¿no? Pues su teoría es que los objetos más densos, es así de simple, dicen, se acomodan debajo de los más ligeros por el simple hecho de ser más densos, ¿no? Pero, pues, Carlos, ¿no te suena raro que este arreglo en capas siempre sea en sentido vertical? Sí, no, debería ser, por mejor, porque no al revés y nos vamos para arriba todos. Completamente de acuerdo. Y otra que yo siempre he tenido es cómo explica los eclipses, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo explicas el fenómeno de los eclipses, porque si tienen una ruta, ya bien definida en una tierra plana, Así es. pues en qué momento entonces, pues hay estos cruces, ¿no? De la luna con el sol o al revés, ¿no? Cómo el planeta se puede interponer para hacer un eclipse lunar a lo mejor, ¿no? Exacto, en esa representación, que es lo que decíamos, pues tampoco, además de las estaciones del año y el día y la noche, los eclipses tampoco podrían explicarse, ¿no? Y de hecho, la única manera en la que en un eclipse tú puedes ver, en un eclipse de sol, o de luna incluso, podrías ver la curvatura de la Tierra que se está proyectando en la luna. No hay ninguna otra manera de la que esto pudiera suceder, si no es que la Tierra es redonda. Si fuera plana, no se vería esa curvatura, así de simple. Y más importante, o sea, digo, si sales en la noche, ¿no? Ves la luna, ves los astros, ¿por qué nosotros tendríamos que ser diferente de ellos? Exactamente, luna esférica, sol esférico, Marte esférico, Venus esférico, absolutamente todo, y todo tiende pues a la esfericidad en el universo, ¿no? Por los principios de la física. Exactamente. Y que igual, ¿no? O sea, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, yo estoy en Argentina, ¿no? Miro al cielo a las 11 y veo la constelación de la Cruz, y tengo un amigo en Sudáfrica, ¿no? Podemos decir que estamos por acá y por acá. Él está a las 4 de la tarde, ¿él verá también la misma constelación? Pues se tiene que ver la misma constelación, pero en una Tierra plana, esto no tendría que ser así, Exactamente. ¿no? Y en la realidad es que sí, todos ven la Cruz del Sur. Ajá. Estés aquí o estés aquí, pues todos van a ver los astros que están, o la bóveda celeste que esté en esa época del año viéndose, ¿no? Pues sí, en efecto, ese es otro de los problemas que yo le veo a una Tierra plana, ¿no? Cómo es que se ocultan los astros y cómo vuelven a salir del otro lado. Y simplemente, pues nuestros astros, ¿no? El astro rey. ¿Cómo es posible que en otras partes de la Tierra pues no se vea? O sea, ¿cómo es que ves las puestas de sol? ¿Cómo ves que se oculta el sol y cómo ves que sale el sol a lo lejos en el horizonte, ¿no? Eso en una Tierra plana pues tampoco podría ser. Y que conforme va pasando el año, como decíamos, o sea, incluso, vamos a decirlo así, va variando, ¿no? La posición por donde sale el sol, o sea, sigue saliendo, vamos a decirlo así, del mismo lugar, pero varía un poco su posición, ¿no? Y esos movimientos solamente se pueden explicar con una Tierra redonda que gira alrededor del cuerpo celeste. Porque como decíamos, no es que el sol salga, nosotros más bien le salimos al sol. Totalmente de acuerdo. Sí, pero pues como les comentábamos, ¿no? O sea, no es nuestra intención pues demostrarles, ¿no? Que la Tierra es esférica, porque pues creo que es fácil darse cuenta de eso, no hay que ser, es intuitivo, como lo dijiste al principio del video. Lo que creo entonces que deben de pensar los terraplanistas, y deténme si estoy equivocado, es que, a ver, el Sol y la Luna pues son muy pequeños, ¿no? De lo que podría decirse que nos enseñan en la escuela, ¿no? No tienen más de 45 kilómetros de diámetro y se encuentran ubicados dentro de un domo que encapsula la Tierra. Entonces, ¿qué hay más allá de ese domo?
Dado que su premisa, la gravedad es un invento y la Tierra no gira en torno al Sol, el espacio exterior junto con el resto del universo pues, tampoco existe. Ni tampoco existirían los viajes no tripulados a otros planetas, las ondas espaciales, los satélites y por ende, pues todas las ciencias que hicieron todo esto posible, ¿no? Tampoco son reales. Pero bueno, ahora vamos a abordar la segunda parte de la reflexión de Pablo del Monte y Miguel Nakamura, y desde mi punto de vista, pues la verdadera polémica, que lleva a la gente una vez más a creer que la Tierra es plana. ¿No? Por tercera vez nos hacemos esta pregunta. Hay una clasificación epistemológica de un señor que se llama Sven of Hansson, que dice que los terraplanistas pertenecen a un grupo, promotores de pseudociencias, que entra en promotores de pseudoteorías, que entran en la clasificación en el grupo de los negacionistas de la ciencia. Las características principales de estos personajes se podrían resumir en la atención selectiva de evidencia a favor de su idea, la reticencia a una nueva evidencia que refute su idea y pues básicamente al analfabetismo científico. Tomando en cuenta estas últimas características, pues ya podemos más o menos explorar por qué podrían pensar que la Tierra es plana. Para empezar, buena parte de su ideología es plenamente desconocimiento, ¿no? Es ignorancia. Pero no solamente es eso, ¿no? Sino la ilusión de que sí tienen información y también de la arrogancia que comúnmente trae consigo esa ilusión. Y es aquí donde entra en juego el ya conocido efecto Dunning-Kruger, ¿no? Que es el efecto psicológico, psicosocial, que le permite al ser humano, que le permite a estas personas argumentarte con bases supuestamente sólidas, que ellos tienen información que tú no tienes y que por eso son superiores a ti, ¿no? En pocas palabras. Como conclusión creo que vale la pena citar, Carlos, literalmente las ideas de estos dos autores que hemos estado nombrando a lo largo de este programa. A ver, vamos a leer esta parte que nos pareció bastante interesante de este artículo, ¿no? Los terraplanistas muestran proclividad por la teoría conspirativa de que una élite conformada por los gobiernos del mundo, instituciones científicas y agencias internacionales dedicadas a la exploración espacial se confabula para engañar al público sobre la verdadera forma de la Tierra. Esta propensión suele iniciar viendo videos en YouTube con cierta curiosidad sobre el tema. Después, ante la incapacidad para refutar los argumentos a favor de una Tierra plana, terminan aceptando el contenido. Más todavía, para los terraplanistas, la adhesión a este movimiento implica una conversión durante la cual experimentan primero angustia emocional e ira por haber sido blanco de tantas mentiras y después una epifanía por haber descubierto una realidad fundamental. El individuo, al verse inmerso en un grupo en el que comparte esas mismas sensaciones, tiene una especie de experiencia espiritual. El terraplanismo, por ende, otorga al terraplanista un sentido de pertenencia. Y continúo. Resumiendo, una combinación entre inconsistencia de su propia ignorancia, mentalidad conspirativa y necesidad de pertenencia, catalizada por videos de YouTube y sus algoritmos de exposición selectiva, puede transformar la forma en la que el individuo regularmente sin educación científica percibe su realidad, hasta convencerse de que la Tierra es plana. Esta sinergia de precursores con frecuencia opera tras una fachada de experticia, mente abierta y escepticismo disfuncional, que es transversal a buena parte de los terraplanistas. Y bueno, pues creo que es un texto que da, que ya lo hemos mencionado en otros episodios, ¿no? Esta parte de integrarte a un grupo, de sentirte parte de, es un factor importante para que uno crea en las pseudociencias. Uh-huh. Fíjate que otro punto es igual, ¿no? A lo mejor regresando un poco a la teoría de la conspiración, hay que recordar que prácticamente en la mitad del siglo pasado, uh-huh, dos potencias mundiales, que son Estados Unidos y la Unión Soviética, tuvieron una carrera armamentística increíble. Sí. Y una campaña de comunicación sobre su liderazgo tecnológico que llevaba como principal batuta la carrera por el viaje espacial. La guerra de las galaxias. La guerra de las galaxias. O sea, fue algo en lo que invirtieron millones y pues suena a lo mejor de alguna manera un poco ilógico que simplemente hayan dicho, pues es que hay que seguir gastando dinero en esos programas cuando sabemos que tenemos una bóveda encima, claro, y no vamos a pasar de ahí, ¿no? Parece que el movimiento terraplanista se esfuerza mucho en mantener su postura, solamente que estas posturas, como dijimos, no tienen ni un consenso, ¿no? Porque no existe ni un consenso dentro de la propia comunidad terraplanista. Vaya, si la Tierra es plano para ellos,
pero aún no sabemos si como un disco a una naranja cortada, o si hay un domo o no hay un domo, y si hay un domo, entonces quién lo construyó, y si ese domo lo creó una deidad, pues entonces nosotros también podemos decir, bueno, pues es que esa misma deidad pudo haber creado la Tierra esférica, o sea, no hay Claro. problema. Sí. Eh, lo que sí podemos decir es que hay una falta de rigor científico, eh, y cuando hablamos de esta parte de la teoría de la conspiración, decíamos que pues pareciera que se quisiera involucrar a miles de millones de personas, lo cual sería bastante complicado. Sería bastante complicado tener una teoría de conspiración tan compleja. Eh, hay teorías de conspiración que son muy buenas, como decíamos cuando estábamos haciendo también este capítulo. Hay unas que son muy buenas, pero las tomas como lo que son, como Obras de ciencia ficción. obras de ciencia ficción, Sí. ¿no? Eh, y aquí, híjole, habría que recordar que a pesar, o sea, además de que tuvieran que haber miles de millones de personas, o millones de personas al menos, encubriendo esta realidad, Ujú. pues habría que recordar que también en años recientes ha habido ataques cibernéticos, ataques de hackers importantes a gobiernos, y en ninguno de esos ataques jamás ha salido que la Tierra sea plana o que se sugiera siquiera que la Tierra sea plana. Claro, ya hubiera salido a la luz, ¿no? Exactamente. Esto pues nos lleva a un análisis más profundo, que nos invita a cuestionarnos nuevamente por qué la gente cree en esas cosas. Y alto, o sea, como volvemos a decirlo, antes de burlarnos o antes de creer que nos estamos burlando de ellos, pues pensemos y reflexionemos, ¿no? En cuántas cosas la gente cree como verdaderas y resultan ser mentiras, ¿no? El terraplanismo nada más es un ejemplo. Pero, pues invitamos a reflexionar a la gente, ¿no? A ti, nuestro oyente, que, pues a que te preguntes, ¿no? Que hay cosas en las que creo que puedan ser mentiras, ¿no? Que puedan ser un embauco, no sé, los chemtrails, el cáncer proveniente de o provocado por los transgénicos, la homeopatía, la astrología. Pareceríamos arrogantes, ¿no? Al decir que nosotros tenemos la verdad del universo y que lo sabemos todos, que lo sabemos todo, y pues estaríamos lejos de aportar a la conversación, pues estaríamos también pues poniendo una barrera, ¿no? Una barrera que es lo que crea pues el efecto Dunning-Kruger, ¿no? De que yo sé esto es real porque yo es lo que yo conozco, y todo lo que tú conozcas o lo que hay fuera de lo que yo veo, pues es una mentira y eres un tonto. Y eso nos lleva también a reflexionar que estamos en un mundo, ¿no? Lleno de información, pero donde hay poco conocimiento. Ah, hay un meme por ahí que decía, que cuando el internet fuera de todo se acabaría la desinformación, y pues no, y eso es algo histórico y nunca va a pasar, porque cuando salieron los libros seguramente han de haber dicho, pues es que los libros van a acabar con la desinformación, y oh sorpresa, pues tenemos libros de pseudociencias también. Cuando salió la radio, todo, o sea, todo, o sea, Y mientras más información haya, pues es más difícil a veces ver pues el límite de lo cierto y de la ciencia ficción, de la ciencia y de la ciencia ficción. por eso es importante ser objetivos, y hay que recordar otra vez qué es la objetividad. La objetividad es buscar la verdad, conscientes de que no, de que la verdad o que la realidad no va a estar muchas veces acorde a lo que yo creo o a lo que yo pienso. Y recordar también, creo, Carlos, que es importante, pues que el método científico no solamente es un método, ¿no? Experimental, o un método para descubrir cosas que no se han descubierto antes o para inventar cosas. El método científico es una forma de vida, ¿no? Que tienes que aplicar en todos los aspectos de tu vida, pues para que no caigas en este tipo de mentiras, ¿no? Sí, y es válido pensar diferente, es válido Sí. tener tus propias opiniones, Sí. pero siempre hay que intentarlo, como tú dices, hacerlo como en el método científico, hacerlo de manera objetiva. Si voy a tener una opinión, pues me informo de lo que yo creo, pero pues también de lo que a lo mejor está en contra de mí para entender el tema. Y no se trata nada más pues de polarizar la información, ¿no? Que es lo que ha estado de moda, como lo habíamos comentado ya, pues alrededor del mundo y más particularmente en México, ¿no? Que está de moda la polarización. No se trata de eso, se trata de también escuchar las diferentes versiones de cualquier cosa para poder hacerte tu propio criterio. Exactamente. Y qué más nos gustaría, ¿no? Vivir en una utopía social en la que todos nos informemos, en la que todos
sepamos y todos seamos muy sabios, ¿no? Ajá. En las utópicas, a lo mejor, sociedades del conocimiento. Ujú. Eso probablemente nunca va a pasar, pero podemos poner nuestro granito de arena como individuos, pues, informándonos, Sí. informándonos. Y informarse significa que, pues, voy a leer toda la información que pueda sobre un tema determinado. Repito, lo que está a favor, lo que está en contra, lo que pudiera estar neutral, para que yo me pueda hacer un criterio objetivo de hasta dónde están los límites, hasta dónde llega este tema, hasta dónde no llega, que sí y que no. Finalmente, tú dirías, bueno, pero pues, ¿cuál es la importancia, ¿no? De estar informados. ¿Cuál es la importancia? Pues es vaya, muy importante. Sí. Porque a lo mejor a nivel pequeño, ¿no? De un individuo, pues no tiene gran relevancia. Pero como grupo social, el hecho de no estar informados nos puede llevar a guerras, nos puede llevar a problemas sociales complejos. Ujú. Y por eso, de ahí surge, pues la importancia de que nosotros mismos nos cuestionemos nuestras creencias. Que seamos autocríticos, como es la ciencia, que es autocrítica. Sí. Y bueno, pues yo, ya casi para terminar, estimado Darín, pues nada más diría que recordemos eso, que el engaño empieza desde el autoengaño. También para casi ya para finalizar, pues podríamos abrir esta pregunta de si vale la pena o no debatir públicamente la idea de la Tierra plana y de este tipo de tonterías, digo, de teorías. Los autores de este artículo tienen dos visiones diametralmente opuestas. Uno opina que no se deberían de conceder los espacios de comunicación a estas polémicas, pues se les otorgaría una legitimidad inmerecida al presentarla como parte del conocimiento científico. Así, si la idea se ignorara, pues pronto caería en el olvido, ¿no? Tarde o temprano. El otro autor, en cambio, considera que el tema debería de debatirse públicamente y sin tregua, usando los mejores argumentos y recursos que tiene la ciencia, con la convicción de que un contraataque racional e incesante, tarde o temprano, un día, se despojará la idea de la mente de toda esta gente. ¿Tú qué piensas, Carlos? Creo que cuando armábamos el episodio lo comentaste y lo dijiste muy bien, de lo que decía Richard Dawkins, ¿no? Pues no le agarró mucho sentido que un científico se ponga a discutir sobre un tema que, pues, evidentemente no es científico. O sea, creo que aquí, más que el hecho de cuestionarnos si se debería debatir públicamente o no, para mí, es más bien cuestionarnos de qué estamos haciendo mal para que este tipo de teorías tomen fuerza. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer para evitar, en la medida de lo posible? Yo sé que no se va a acabar, porque el humano intrínsecamente le gusta autoengañarse y tenemos un talento increíble para hacerlo. Uh-huh. Pero ¿qué podemos hacer para evitarlo? Lo decíamos, creo que la vía nunca ha sido burlarnos de la gente, porque a nadie nos gusta que nos digan que somos unos tontos, Claro, en lo que estamos creyendo. Entonces, ¿cómo podría hacerse para evitar que este tipo de teorías siguieran tomando fuerza? Híjole, sí es complicado. Desde mi punto de vista, a lo mejor suena un poco agresivo, digamos. Yo estoy del lado de que, pues, debatir con negacionistas de la ciencia, con creyentes de lo sobrenatural, con amantes de las conspiraciones, es darles un estatus que no tienen, ¿no? Como lo mencionabas hace unos segundos y lo dijo bien Richard Dawkins, ¿no? Es como si un científico eh, experto en reproducción, pues se pusiera a debatir o aceptar un debate con un defensor de la teoría de la cigüeña. Yo creo que tarde o temprano, tal vez más tarde que temprano, terminarán por secarse esas lagunas de desconocimiento, ¿no? Y pues se quedará únicamente pues con la idea real, con la idea científica. Que bueno, la Tierra plana no es un buen ejemplo de ello, ¿no? Porque por otro lado tenemos estas teorías que pues ya llevamos siglos y siglos y siglos a sabiendas de que pues de la teoría del heliocentrismo y de que la Tierra es esférica, y sin embargo todavía hay gente que piensa este tipo de cosas. Pero afortunadamente creo que es la minoría, ¿no? Es una minoría que pues que necesita o que tiene un sentido, una necesidad de pertenencia,
Y pues lo encuentra en estos pequeños grupos, ¿no? Que creo yo sí están destinados a extinguirse más temprano que tarde. Creo que volvimos a retomar este punto que es bien importante. Se sienten parte de algo. Lo que nos podría decir que a lo mejor incluso, sí, como decía ahorita, ¿cómo hacemos, no? Para evitar que sigan surgiendo este tipo de movimientos, ¿no? ¿Cómo fomentas la cultura científica? Y al mismo tiempo, es esta parte que mencionamos de que hay un componente social, o sea, precisamente se añade una otra dimensión, ¿no? O sea, está lo científico, como divulgación, como comunicación de la ciencia, de cómo evitar que estos grupos agarren fuerza, y por otro lado está la esfera de lo social, ¿no? De psicológicamente, qué es lo que provoca que una persona que a lo mejor se siente sola o que no se siente parte de la sociedad, se involucre en un movimiento pues de este estilo, ¿no? ¿Así me explicó? Sí, creo que a lo que te refieres tal vez es pues, igual y abrir más espacios, ¿no? Para la gente, pues, que no se dedica a la ciencia, ¿no? Exactamente, o sea, abrir más espacios y también, o sea, que esto a lo mejor es un síntoma social, ¿no? De lo que llamaríamos a lo mejor las tribus, ¿no? De que todos queremos ser como parte de algo. Y a lo mejor también responde a esto, ¿no? A lo mejor ni siquiera es una situación de, a lo mejor en algunos casos muy puntuales, a lo mejor no tanto de ciencia, sino más bien de una persona que simple y sencillamente quería sentirse parte de algo y ya. Claro, sí, ¿no? A lo mejor no están convencidos de Exactamente. ciertas teorías, pero pues tienes razón, ¿no? Se quieren por sentir sentirse. parte, exactamente. Sí, bueno, eso ya es un tema pues más amplio todavía, ¿no? El ámbito de lo social, ¿no? En lo científico pues hay pruebas, son irrefutables y hazle como quieras, ¿no? Pero en el ámbito social pues hay tantos mundos como seres humanos, ¿no? Como cabezas en el mundo. Y de hecho ahorita que también dices eso, en uno de los estudios que estuve leyendo, mencionaban eso, ¿no? Que, o sea, si bien los argumentos de los terraplanistas no sumaban obviamente nada, también detectaron discursos o comentarios de gente que evidentemente sí apoya la ciencia, pero que tampoco aportaban para cambiar la percepción, ¿no? Y eso es algo que comentábamos, ¿no? Eh, Hay que a lo mejor saber decir las cosas, porque pues si llega uno y dice, ay no, pues es que eres un Tonto, ajá, ignorante. pues no te van a hacer caso, ¿no? No vas a sumar tampoco a la discusión. Claro, hay que sumar o hay que aportar con evidencia, con argumentos sólidos y pues indiscriminadamente con eso, ¿no? Para ver si la gente cambia de opinión, ¿no? Por las buenas. Y pues, bueno, pues ya llegamos al final de este episodio. Mi estimado Daril, eh, muchas gracias por tu compañía, por, por este podcast. Al contrario, Carlos, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a ti particularmente, muchas gracias. Te invitamos a que dejes tu me gusta, te invitamos una vez más a que compartas, a que nos comentes y a que nos acompañes la próxima emisión de Cienciacionalistas. La próxima semana. Bueno, cuídense y nos vemos después. Nos vemos.